Aún nos falta la última ponencia, que está a cargo del abogado Edmundo Orellana, con el tema el nuevo marco jurídico para la Policía Nacional de Honduras, lo cual también le damos un fuerte aplauso. Buenos días a todas, a todos. Agradezco la invitación cortés que me girara la Comisión de la Reforma de la Seguridad Pública para hablar sobre el tema del nuevo marco jurídico de la policía, o al menos las propuestas que la Comisión ha planteado. Debemos partir de lo siguiente. En primer lugar, esto que voy a decir, no me lo ha dicho la Comisión que lo diga, pero tengo obligación de decirlo. De los mecanismos creados para proponer reformas en este país, el único que ha funcionado es esta Comisión. Porque en menos de 5 meses le hizo propuestas masivas al señor presidente en octubre del año pasado, que parece que atragantaron al sistema político porque no han podido digerirlo a estas alturas. Pero también el otro hecho es que lo que hizo la Comisión fue abordar el tema sistémicamente. No se propuso hablar de la policía, habló de todo el sistema y abordó el tema de la policía, el tema del Ministerio Público, del Poder Judicial, pero se fue más allá. Propone un sistema que comprende a todos los funcionarios del Estado de más alto nivel, en donde se propone que para ocupar cargos se pase por un proceso riguroso de selección, en donde se evalúe los méritos personales y profesionales a fondo. Pero no solamente eso, sino también un sistema de evaluación en la gestión, de suerte que si conseguimos nosotros un extraordinario personaje, mujer o varón, para ocupar un cargo porque tiene todos los méritos para ello, es posible que se nos frustre porque en el camino se descubra que es un inútil y que solo es bueno para los títulos, pero no para ejercer los cargos. Pues bien, se impone también un mecanismo de evaluación en la gestión, de modo que aquel que sea un inútil se vaya antes de que le toque terminar su periodo. Pero estos mecanismos generales que implican una reforma constitucional, desde luego son muy revolucionarios para un país en donde se le ha dado el privilegio más al manoseo político, al clientelismo, a la sumisión incondicional, que al mérito profesional y personal. Las propuestas que se hacen concretamente sobre el tema de la policía son 3 concretamente. Uno es una ley de policía nueva, una ley de la carrera policial, que no existe actualmente, y una reforma a la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En la ley de policía, bueno, voy a hablar en términos generales porque tenemos muy poco tiempo. Los principios básicos son los siguientes. En primer lugar, que se crea una policía comunitaria, tal como lo expresó el señor Bautista. Una policía comunitaria que está respondiendo a un régimen en donde prevalecen principios como los que él señaló: equidad de género, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, colaboración, solidaridad, y los tradicionales como legalidad y todo lo demás. Pero no son principios que quedan en el aire en los proyectos planteados por la Comisión. Son principios que adquieren carne, músculos, nervios, cartílagos, porque se convierten en ejes transversales de todo el proceso policial. Como bien lo decía el doctor Rosada, el asunto de una reforma no es solamente la estructura organizativa, hay que ir a los procesos, y ahí se hace énfasis en esos proyectos, en los procesos. Por ejemplo, el proceso de selección del personal. Esos méritos son fundamentales, hay que investigarlos a fondo. Y se plantea que el que quiera candidatearse como policía debe someterse a un proceso
de investigación del sistema, de su vida personal, que llega incluso a la cuestión familiar, a la cuestión del barrio, a la cuestión de sus antecedentes laborales. Y además, no hacemos esa diferencia que se hace actualmente en la policía, que hay unos que entran para estar en la calle y hay otros que van directamente a la academia. Y esos que entran a la academia conocen la calle hasta que salen de la academia, 3 o 4 años después. En el proyecto se plantea que entran directamente a capacitación. Están ininterrumpidamente en un proceso de capacitación en donde se les machaca el tema del régimen comunitario, de su vinculación con la ciudadanía, su vocación de servicio, su compromiso con el ciudadano, antes que con el jefe, con el ciudadano a quien le sirve y a quien le paga el sueldo y a quien él tiene la obligación de asegurar su vida y sus bienes con su propia integridad física y su vida, porque para eso está ahí. Porque es inconcebible un policía cobarde, por ejemplo, un policía que no quiera salir a la calle porque le tiene miedo al delincuente. No, ese está ahí de frente, está en la primera línea de lucha. Indudablemente que así es. Pues, pero no solamente es el policía que está con el arma y el ceño fruncido y con la mirada civilina, sino que es el policía que se gana del ciudadano la credibilidad y la confianza porque está cerca de él y trabaja con él y está en los proyectos promoviéndolos para mejorar su condición social y económica. Eso que describió el consultor Bautista, de que se incorpora a la comunidad y está ahí y lo conocen y le tienen confianza y por eso le pueden contar cosas. Esa inteligencia que se recaba se debe al hecho de que el ciudadano tiene confianza en el policía, pero un ciudadano que tiene miedo de ir a la policía a denunciar un crimen, más miedo le va a dar que allá en su comunidad el policía que llega le puede confiar de quienes sospecha en el barrio y la colonia. Y eso es lo tradicional en Honduras. El ciudadano afectado no va a la policía porque tiene miedo. Tiene miedo de que la policía filtre la información a encontrarse ahí al delincuente que lo asaltó. Y eso es lo que debemos eliminar con una policía comunitaria. Una policía que esté al servicio del ciudadano y no que entienda que el ciudadano está al servicio de él y que la misma policía está al servicio de él. También se plantea que después de su formación, de su capacitación, que es ininterrumpida durante un año, pero con alternancia en acompañamiento en la actividad policial y bajo la dirección de oficiales, pasa directamente a estar en la calle. Y solo si después de un periodo que está en la calle lo suficientemente espacioso como para que le dé experiencia, prudencia y talento que va a juzgar los respectivos superiores, va a poder aspirar a entrar a la academia. Porque a la academia, si nosotros permitimos que entre todo el mundo, no vamos a tener buenos policías. Primero, es el policía que se destaca dentro de su actividad policial en la escala básica, para que ahí comprendamos si vamos a tener un buen oficial posteriormente. De manera que los académicos serán, pero después, al principio no, necesitamos policías, no académicos, ni intelectuales. Queremos policías y después que sean intelectuales, después que sean académicos, después que hagan lo que quieran, pero en principio queremos policías. Luego, el policía ya una vez ingresado puede aspirar a las diversas posiciones, a grados, a cargos, pero eso tiene un cambio en el proyecto. Ya no va a privilegiarse la antigüedad. La antigüedad es un privilegio para las Fuerzas Armadas, para los militares, pero no para los policías. Para el policía se van a interpretar otros factores además de la antigüedad. Está incluida, pero hay otros factores que deben considerarse. Y uno de ellos, fundamental, es haberse comportado como policía comunitario. Ahí se dan las reglas de cómo se va a juzgar
estableciendo los factores de ponderación, una conducta de policía comunitario. Y luego otras cosas, pues su actividad policial, los resultados, etcétera. Si eso, sumado debidamente, le da como para ser ascendido en grado, está bien. Si no, se va a quedar donde está. Es más, se establece que si durante la primera vez que se evalúe resulta que no está a la altura de la excelencia que se quiere con el perfil de policía que ya está elaborado también por la comisión, que ya fue presentado oficialmente al Ministerio de Seguridad, ese primer año lo que se hace es que se le pone especial atención a ese policía y se trata de fortalecerlo ahí donde está débil y potenciarle sus fortalezas para equilibrarlo lo suficiente para rescatarlo, porque seguramente algo le pasa, desánimo, estrés, en fin, varias cosas, hay que rescatarlo, hay un año más para eso. Pero si 2 años seguidos resulta que está bajo los niveles aceptables, se va del servicio, porque no puede mantenerse rémoras en una institución tan importante como es la policía. No puede cargar lastres la policía. Luego, se establece que una vez que ingresen ahí deben comprender que hay cosas a las cuales deben renunciar. Por ejemplo, un policía, igual que un juez, cuando entra al servicio debe dedicarse a tiempo completo. Los jueces tienen prohibido dedicarse al comercio, los policías también deben tener prohibido dedicarse al comercio, porque esas son actividades altamente contaminantes. La ley de carrera judicial prohíbe que el juez se dedique al comercio, la ley de policía debe prohibir que el policía se dedique al comercio. No podemos permitir un policía inversionista ni comerciante, necesitamos un policía, como un juez, punto. Si se quiere dedicar al comercio, que se salga y que se vaya a hacer comercio. Si el juez que quiere hacer comercio, que se vaya a dedicar al comercio, pero no que ejerza la judicatura y simultáneamente sea comerciante. También se evalúa para la gestión, ya en los cargos, por ejemplo, la estructura de la equidad de género es un tema fundamental en la policía, en el sistema que se está creando. Actualmente, por ejemplo, no hay ninguna regla en relación de establecer una perspectiva de género, tanto en la organización como en las instalaciones físicas, ni en los procesos de capacitación, ni de evaluación. Ahí se establecen una serie de reglas que van a tener que someterse la institución en respeto a esa perspectiva de género. Por ejemplo, actualmente sabemos que las instalaciones físicas no tienen ese cuidado. Esa es una cuestión que tenemos que exigir. Tenemos que exigir, por ejemplo, un comportamiento más respetuoso del policía con su compañera. Tenemos que castigar severamente los avances irrespetuosos. Tenemos que vigilar que el mismo entrenamiento físico debe tener una perspectiva de género. La distribución del personal debe tener una perspectiva de género. No es lo mismo un hombre trabajando en cualquier parte del país que una mujer que tiene bebés. Usted no puede mandar a una mujer que tenga niños de 1 año, 2 años o que esté embarazada a Puerto Lempira, por ejemplo, si su domicilio es aquí. Eso es desintegrar la familia, eso es promover lo que decía Bautista, la disolución de la familia y de repente provocar hasta violencia intrafamiliar. Así es que estas son reglas, algunas de ellas que están establecidas en ese proyecto. Lo otro es que el sistema disciplinario, por ejemplo, el sistema disciplinario que señalaba él, se crea un sistema especial de disciplina, un mecanismo que va a permitir que la misma institución conozca y sancione en forma respetuosa, de acuerdo a las reglas básicas de los derechos de defensa y lo demás, y de producción de pruebas, de los imputados, es decir, de los policías que han sido señalados
en comisión de faltas. Habrá un consejo disciplinario que estará integrado por por policías, y ellos va a ser ad hoc el consejo y van a tomar decisiones al respecto. Hay plazos severísimos ahí, muy fatales, que se establece que si no se cumplen van a constituir falta grave para los integrantes del Consejo Disciplinario, lo que se traduce prácticamente en un despido para aquellos que no hagan bien las cosas, si no cumplen los procesos en tiempo. Y finalmente no se permite que el policía vaya a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y vamos a explicar por qué. Cuando se elaboró la ley de jurisdicción del contencioso administrativo, que yo la elaboré, excluimos ahí a las Fuerzas Armadas. Era lógico, pero dentro de las Fuerzas Armadas había una fuerza, una cuarta fuerza, que era la fuerza policial. Cuando sacan de ahí a la policía, quedó como liberada de esa prohibición de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y se ha entendido que pueden ir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero la naturaleza de la relación de servicio es muy parecida a la militar. Por eso es que deben tener ellos su propia estructura y su propia forma de sancionar, de modo que se excluya la posibilidad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, donde van todos los funcionarios, otros, que no tienen esas características de la policía. La policía está hasta prohibido hacer huelgas y una cosa de más, y de asociarse en sindicatos, que la misma ley le prohíbe, y que no es la ley de policía, sino que el Código del Trabajo y todas las demás leyes, porque es un régimen de personal muy especial, muy particular, que no se puede permitir la beligerancia. Un policía beligerante entonces se convierte en un político y peligroso, porque está con armas, entonces uno es sedicioso. No podemos permitir eso. Ellos están ahí pagados por nosotros para protegernos, pero no para atentar contra las instituciones o crear las condiciones para que atenten contra las instituciones. Luego, la estructura administrativa del ministerio se propone un cambio, y es en el sentido de que en todo ministerio, y según la Constitución así es, quien lo rectora es el ministro. Y cada ministerio se distribuyen las funciones de acuerdo a los ramos, pero el ramo de seguridad es uno solo, es cierto, pero ahí hay partes de ese ramo que tienen que tener su propia individualidad. Por ejemplo, investigación, prevención, represión, lo que ya han ampliado y abundado aquí. Pues bien, se distribuyen estas en direcciones, se han reducido. Ya no son ese montón que hay hoy, que incluso la actual autoridad policial acaba de fusionar algunas de ellas porque realmente son muchas e innecesarias. Se queda la dirección de prevención, de policía preventiva, la dirección de investigación, la dirección de fuerzas especiales y la dirección de inteligencia policial. Y no hay un director de policía. Hay un consejo estratégico policial integrado por los diferentes directores de policía. Aquí se puede pensar, bueno, pero ¿y por qué quitaron al director de policía? ¿A qué se debe? ¿Ah? Si está el ministro, exacto, el ministro es el jefe de todos ellos, es el ministro el que dirige la institución. Algunos temen y dicen, no, es que el policía debe estar dirigido por una sola persona. Y entonces yo contesto, y si nosotros quitamos el jefe de las Fuerzas Armadas y creamos un organismo que se llama Estado Mayor, o junta de comandantes, en donde están ahí todos los miembros más el jefe del Estado Mayor, porque a la policía la estamos condenando a poner una sola persona encima, cuando ya quitamos a las Fuerzas Armadas una sola persona encima. Creemos que los policías son tan inmaduros como para no aceptar que pueden estar distribuidos en sus respectivas direcciones y dirigidos por un ministro. Hay reglas para evitar que el ministro abuse políticamente. Por ejemplo, no puede nombrar a nadie si no pasa por ese proceso riguroso de concurso. Si alguien es nombrado
Eludiendo el concurso es nulo el nombramiento. Pero además, si se equivoca el ministro por alguna razón, porque puso a alguien ahí que no resultó, la evaluación que se le haga durante el año y no alcanza los niveles, la ley propone que sea de 90% la calificación anual, entonces vacará en su cargo. De derecho vacará en su cargo, no podrá seguir. Si no tienen más de 90%, vacará en su cargo. Eso significa que aunque quiera el ministro que siga, si la evaluación no llega al 90%, vacará y ya no se le podrá pagar el sueldo. Así es que con eso se evitará la politización o el abuso en el manejo del nombramiento del personal. Otra cuestión es que se crea toda una estructura en el ámbito del sistema de educación. Actualmente tiene un problema la policía, y es que hay capacitaciones que el sistema de educación policial desconoce que se están dando. Cuando nosotros, le voy a decir algo que debía haber comenzado diciéndolo, estos proyectos de ley no se hicieron ahí en el frío ambiente de un escritorio de una oficina, sino que estuvimos ahí con la policía, anduvimos con ellos. Aquí estuvo uno de los policías que nos acompañó todo el tiempo, don Héctor Iván Mejía, un comisionado encargado por el Ministerio de Seguridad para eso. Se abrieron todas las puertas, hubo total colaboración, conocimos a fondo la institución, visitamos todas las instituciones, todas las instalaciones físicas, conocimos sus reclamos, conocimos los reclamos de las mujeres, por ejemplo, que fueron realmente espeluznantes, estremecedores, que fueron frente a los mismos jefes de la policía, cómo irrespetan ahí a la policía femenina, y también el irrespeto a la escala básica, por ejemplo, que daba la impresión de que los tratan como esclavos los oficiales. Esta gente, cuando se ha revelado ahí, yo los entiendo, después de haber hablado con ellos y después de haber visto la actitud de los oficiales frente a ellos. A ellos no les dan la munición, ¿saben? Ellos la compran, y con sueldo miserable. Cada bala que andan ellos, la compran ellos. A ellos solo les dan el uniforme, las demás cosas tienen que comprarlas. Eso es dicho por ellos frente a sus jefes. En condiciones como esas, la pregunta es, ¿cómo vamos a transformar la policía si nosotros no ponemos atención a la escala básica? Ahí los programas de capacitación no están diseñados para la escala básica, están excluidos de antemano. En el proyecto se establece que ningún programa de capacitación podrá aprobarse si no tiene el 30% al menos de la escala básica. Además, para las mujeres también hay exclusión, hay discriminación. Ellas lo plantearon, que si hay becas de capacitación para formación, capacitación y lo demás, a la mujer se excluye. Entonces pusimos ahí también que debe haber un tanto por ciento para la mujer, que ningún programa puede ser aprobado si esos tantos por ciento no se respetan. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se castiga eso si acaso no se da? Bueno, ahí establecemos multas de salarios mínimos, y no de un salario mínimo, no de varios salarios mínimos que tendrán que cobrarse necesariamente a través de la Procuraduría General de la República y a través de las revisiones que se hagan de los programas de capacitación. Porque todo programa que se elabore de acuerdo a ese proyecto, el sistema va a estar controlado, por ejemplo, si es sistema universitario, por la universidad, por el sistema universitario, y por los demás sistemas, ya estamos al mínimo. Entonces va a haber la posibilidad de controlar efectivamente eso. Yo sé que las leyes están plagadas de ese tipo de cosas, pero si no creamos los mecanismos adicionales para castigar efectivamente, no lo vamos a lograr. Luego está el hecho de que, bueno, las sanciones, por ejemplo, el sistema disciplinario. En el sistema disciplinario está planteado algo que parece ser que es un tabú, pero que debemos plantearlo.
Actualmente los castigos son suspensión, destitución, pero ahí además planteamos la baja deshonrosa. No puede ser que un policía que se porte mal, que salga porque ha matado, porque es un asesino, porque es un ladrón, porque es un violador, salga y se quede con sus galones y que ande lleno con las estrellas y que le digan fulano está retirado, coronel, capitán retirado, comisionado retirado. ¿Cómo vamos a permitir que alguien que ha cometido semejantes crímenes tan atroces siga, una vez expulsado del cuerpo, ostentando los galones, los blasones? No puede ser. Tiene que ser baja deshonrosa. ¿Y en qué caso? Bueno, por ejemplo, si se condena por un tribunal por asesinato, por violación, sea en el servicio o no, no puede estar definitivamente con sus condecoraciones ni con sus grados. Tiene que irse sin ellos. Si es expulsado del cuerpo por haber cometido una falta grave, igualmente debe ser deshonrado, debe quitársele todas sus condecoraciones y sus grados, porque no es justo que nosotros los hondureños tengamos que estarle reconociendo condecoraciones y honores a quien ya no se los merece. Y luego, desde luego, se va a premiar al que se porte bien, porque si aquel que de las evaluaciones resulte que ha cumplido con sus niveles de excelencia como le exige el sistema, entonces tendrá las puertas abiertas, portones abiertos para hacer una carrera dentro de la policía, ocupar más cargos, alcanzar los más altos grados, y solo así tendremos una policía mejor. Pero partiendo de un hecho fundamental, y es que debemos comenzar por los principios de la policía comunitaria. No vamos a lograr tener policía comunitaria con la actual policía. Tenemos que comenzar a formar esa nueva policía, y esa nueva policía tiene que formarse en ese sistema educativo y en ese sistema de capacitación que va a tener que ser más intenso hoy que nunca, incluso con la misma policía de hoy, porque sí la podemos transformar en policía comunitaria, pero tiene que someterse a programas de capacitación para ello, rigurosas, fuertes, cambiar de actitud, pues, cambiar su visión. Eso que decía Bautista, no que nos vean de arriba hacia abajo, sino que nos vean horizontalmente, somos iguales. Es más, probablemente es más grande el ciudadano, porque es más mérito, porque el ciudadano tiene una virtud. El ciudadano mantiene al funcionario público, y entonces es su patrono, y está en posición entonces de exigir. Muchas gracias.